logró probar que habían dos grandes fases fundamentales y sustantivas del desarrollo humano, que era la primera infancia y la pubertad. Ahora, ¿por qué estas dos zonas están implicadas, según la perspectiva de Montessori? Y lo interesante es que justamente esto no se dice en los textos de mayor conocimiento o textos de mayor divulgación que tiene esta autora, sino que se conocen los textos mucho más profundos cuando ella sale de Italia y va a formar a todas estas maestras kindergarteninas en aquel entonces, a Barcelona, a Estados Unidos, ¿no? Que tiene como un despliegue intelectual hacia otros campos. Bueno, en ese entendido, esta frase de Steiner dice mucho. Por ejemplo, que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje que Steiner hace más de un siglo nos decía? Que antes de educar, que antes de preocuparnos por la calidad, que es un instrumento conceptual propio del neoliberalismo, ¿no es verdad? Y que no tiene relación alguna con la educación inclusiva, porque epistemológicamente son dos campos totalmente distintos y son conceptos irreconciliables en su naturaleza, nos viene a decir que tenemos primero que comprender la naturaleza humana, es decir, cómo estamos hechos los seres humanos al momento de aprender. Y atendiendo a esta frase que está contenida en el texto que se llama La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía, nosotros podríamos entender que finalmente todos nosotros somos unos mal educados, porque de alguna manera todo lo que la escuela hizo con sus mejores intenciones, siempre, o en su mayoría, de veces va en contra de lo que el ser humano es en su esencia, ¿no? Entonces, vamos viendo. A ver, la primera cosa importante o el primer núcleo analítico que me gustaría tocar es un poco que nos aclaremos en torno a esta idea de educación inclusiva, ¿no? En general, hablar de educación inclusiva no es hablar de educación especial. Si bien la educación especial puede ser una forma de lo inclusivo, no necesariamente la inclusión es una forma de lo especial. Si tuviéramos que mirar qué es mayor, diríamos que la inclusión atraviesa todos los campos del desarrollo humano, que la inclusión cruza todos los dominios del desarrollo de las ciencias de la educación y que la educación especial es una forma que está dentro de la inclusión. Pero no hay que confundirla ni travestizarla con este travesti epistemológico que se ha instalado desde la investigación, que se ha instalado desde las casas de formación, de los educadores tanto a nivel de pre y posgrado, y que también se ratifica en la literatura científica y en los congresos y en las políticas públicas, porque en realidad lo especial necesita justamente de una recognición, de un nuevo entendimiento a la luz de los principios epistemológicos, teóricos de la educación inclusiva. Por esta razón, yo prefiero desde mi posición teórica entenderla como un proyecto político, ¿no? Un proyecto de Estado, un proyecto de nación, que está preocupado siempre por un examen frente a la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión, ¿no? Entendiendo estas dos últimas categorías de desventaja y de opresión, como lo dice Iris Marion Jung en este maravilloso texto del año 2005, donde ella habla sobre política y diferencia, y nos dice, bueno, que la desventaja y la opresión finalmente son frenos al autodesarrollo, ¿no? Entonces, uno, en vez de preocuparse por mantener aglutinado un número de niños puestos en la escuela, creyendo que esa es la inclusión, porque muchos estados piensan hoy día que solo con aumentar el número de matrículas dentro de la escuela estamos hablando de inclusión. Aquí la lógica no es esa, porque de alguna manera las formas de educación no acontecen solamente en la institución escolar canónica tradicional, ¿no? Sino que también acontecen en una infinidad de dominios del humano. Entonces, en ese sentido, lo que hay que entender es justamente cómo operarían estas formas de opresión, de desventaja, de freno al autodesarrollo, que cruzan, permean a todos los ciudadanos y de alguna manera también atender al dinamismo de las estructuras escolares y sociales, es decir, cómo funcionan las estructuras escolares que producen poblaciones excedentes o que producen poblaciones incluidas. Y frente a esto también nos topamos con otro problema, que es la inclusión a lo mismo, es decir, incluimos a lo mismo que justamente expulsa, que segrega y que muchas veces hace que muchos estudiantes salgan del sistema escolar o educativo, ¿no? Entonces esta metáfora de la inclusión a lo mismo es la poca variabilidad,
la poca imaginación política y epistémica y la escasa creatividad que tenemos para pensar la educación y sus espacios de escolarización, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno piensa muy ingenuamente, que además es un coletazo de la inclusión liberal, pensar que con solo respetar al otro, que con solo nombrarlo por su nombre, estaríamos hablando de inclusión. Si bien eso es un piso básico, para que eso cambie, nosotros tenemos que evitar siempre de de ver al otro como una alteridad restringida, ¿no? Pero son cosas que vamos a trabajar posteriormente. Y luego también es importante justamente evidenciar los obstáculos que el neoliberalismo ha generado en educación, ¿no? No es tanto, hoy día en todos los países se critica lo neoliberal, pero los análisis desconocen algo, que en general hoy día está en una cuestión mucho más extraña, que no es ni neo ni liberal, es una cosa más extraña aún, y la importancia que esto tiene para el entendimiento, ¿no? Cuando digo entendimiento, son otras formas de imaginación de la educación, nos está diciendo, bueno, cómo esto afecta a la subjetividad de las personas, cómo nos regula la subjetividad, cómo nos hace sentir a cada uno cuando no podemos pagar una cuenta del banco, cuando nos bajan el sueldo, o cómo nos sentimos con esto del COVID-19, que también nos regula la subjetividad, ¿no? Y nuestro mundo psíquico. Bueno, y por otro lado también que antes de pensar en legitimar el derecho a la educación, tenemos que legitimar un conjunto de derechos básicos que nos permitan tener una vida mucho más vivible y con ello que la educación cumpla este fundamento, este principio que desde la corriente freiriana siempre se ponía en manifiesto de decir, bueno, que la educación es justamente una práctica de movilidad social. Hoy día la investigación comprueba que la educación no permite movilidad de clase, sí permite que tú tengas un mejor auto, sí permite que tú tengas una casa distinta, pero sigue estando en la misma clase social en la que uno se ha educado o ha nacido, y por eso también podemos ver doctores, gente con 1000 títulos que sigue estando en las mismas clases sociales, pero con otras condiciones materiales, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es pensar que la escuela ya no cambia el mundo, ¿sí? Como antes, y ahí porque hay una serie de anudamientos en los que está metida por políticas públicas, etc. Bueno, si la educación es inclusiva, no educación especial, entonces, ¿qué cosa es? ¿No? Bueno, primero entender que es un proyecto político, la inclusión, y una lucha contra el fracaso escolar, ¿no? Ahora, si ustedes miran las tres grandes imágenes que aparecen en esta lámina, se darán cuenta que son los sujetos típicos que siempre están legitimados por las políticas públicas llamadas inclusión. Sin embargo, estas políticas eminentemente refuerzan algo que desde el Centro de Investigación denominamos los esencialismos e individualismo, es decir, trabajar a partir de la deficiencia, trabajar a partir de la dificultad personal, trabajar a partir de ciertas formas de inferioridad social. Todos los sujetos que están albergados acá son los denominados otros, pero es cuando uno se pregunta qué otros faltan aquí, faltan una infinidad de personas puestas en el espacio escolar, y sobre todo aquí están marginados muchos de los estudiantes trans, transexuales, etcétera, que hoy día se hacen mucho más visibles en la práctica escolar, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando de personas únicamente en riesgo, porque de alguna manera todos somos frágiles en la trama social, sino que estamos hablando de múltiples singularidades, es decir, por eso que en la política ontológica o la comprensión del ser, si así usted lo quiere en términos más sencillos, viene a ser una política de lo menor, como Clargin ayer hablaba en su conferencia, ¿no? De una pedagogía de lo menor, es decir, de las múltiples singularidades, ¿no? Ya Guattari, por el año 87, perdón, cuando visita Brasil, invitado por Sueli Rolnik, dice, bueno, las minorías son mayorías en el mundo, ¿sí? No es al revés. Bueno, entonces, en este entendido, la educación inclusiva no solo produce nuevos conocimientos, sino también poderosos ángulos de visión que alteran la realidad. Y ese es lo interesante, el carácter alterativo que esto tiene, ¿sí? Y su finalidad, entonces, no se reduce exclusivamente al aseguramiento de derechos, sino más bien se ocupa de la puesta en práctica de estos derechos y que la puesta en práctica hace que el orden social se altere, que cambien las estructuras escolares y sociales, etc. Por eso toma distancia muchas veces del significante de la idea cognitiva que lucha por aumentar el número de estudiantes matriculados al interior de las estructuras de escolarización, sin atender, como yo ya les decía, a cómo éstas funcionan y cómo muchas veces producen poblaciones excedentes.
Entonces, si la inclusión se funda en el principio de la tesis número 11 de Feuerbach de la transformación del mundo, entonces diremos que la tendríamos que entender en términos teóricos como un proyecto de conocimiento en resistencia y como una estrategia analítica destinada a producir nuevos cuerpos de conocimiento y ángulos de visión sobre la vida, la afectividad, la subjetividad, el deseo, la educación. Porque claro, aquí solamente hablamos de que la inclusión es todo para todo, pero en la práctica nos estamos olvidando que esto produce nuevos deseos, nuevas imaginaciones sociales, produce nuevas subjetividades, nuevas formas de relacionamiento social, afectivo, sexual, ¿no? Etcétera. Y también la transformación alterativa de la realidad que esto tiene, ¿no? También y lo más interesante es el punto C que aparece acá, cuando dice que es posible entenderlo como un poderoso dispositivo de recognición de la teoría educativa contemporánea, porque hace esto que una transposición, ¿no? Lo actualiza, lo transforma, etcétera. Y su epistemología finalmente es un contraespacio intelectual, político, ético, ¿no? Y por lo tanto me gustaría que esta primera parte ustedes se pudieran quedar con la idea de que la inclusión no está asociada exclusivamente a la educación especial y que también está en búsqueda de un significado mucho más amplio, mucho más rico y que justamente albergue a la totalidad concebida como múltiples singularidades, ¿no? Que además es un principio que reafirma la neurodiversidad, la neurociencia, etcétera. Por lo tanto, si nos tuviéramos que preguntar por el dominio de la educación inclusiva, diríamos en palabras de Bray Diotti, ¿no? Que es una destacada filósofa feminista ítalo-australiana que reside en Holanda, y dice, bueno, que finalmente la inclusión sería asemejable a un espacio intermedio que va siempre en zigzag, que funciona por el cruce, de forma no lineal, pero caótica, nómada, pero responsable y comprometida, pero además es un espacio creativo y también cognitivamente válido, es un discursivo y también materialmente incrustado, es coherente sin caer en la racionalidad instrumental. O sea, es un terreno siempre en movimiento y que en la captura de distintos recursos. Bueno, al reafirmar que la educación inclusiva es un campo ensamblado por distintas y silenciosas formas de individualismo, esencialismo, estas formas de mirar al otro siempre a partir de la deficiencia, de lo que no tiene, etcétera, enfrenta el desafío de avanzar en la subversión de un tipo de diferenciación que en última instancia es aditiva o un método acumulativo que requiere que otros se nombren como otros, mientras retener el término genérico como la cuadrícula de la inteligencia general. La morfología tiene el poder de dar cuenta de las adiciones, incluidos, divergentes o desviados. En el fondo lo que Cho y Crenshaw nos dicen desde la interseccionalidad es que hay que quitar estas marcas justamente subjetivas que otrifican, ¿no? Que nos quitan poder y que justamente nos hacen ver a las personas siempre en términos de lo que no es, de lo que no puede, o desde una falsa idea de lo que sería el ser humano. Y que además esta idea es coherente con el principio de la neurodiversidad de la potenciación, ¿sí? Que establece Armstrong. La inclusión también es una singular forma de conciencia ética, un poderoso deseo para el mundo contemporáneo y un sistema de transformación progresiva. Es una estrategia de resistencia al pensamiento único heredada por uno de sus principales palimpsestos epistémicos como el lo especial, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay que entenderlo como una estrategia de cambio radical, un poderoso tropo político, un punto de fuga. Entonces, y en este marco, me voy a saltar esto porque ya lo dijimos, en este marco justamente quisiera antes de introducirlo en lo neuro, decir, ¿no? Que en general yo soy plenamente consciente del reduccionismo que de gran parte que hoy día tiene la revolución neuro, ¿no? Sobre todo esto cuando se vuelve así como jueguitos, ¿no? Que está bien jugar y que es muy terapéutico, pero tiene que estar al servicio del aprendizaje, ¿no? Eh, lo interesante acá es justamente entender cómo los principios de lo neuro permean la construcción del currículum, la evaluación, la didáctica, ¿no es verdad? Y conforman un espacio escolar que yo acuñé, introduje este término y me dediqué a buscar si alguien ya lo había trabajado, y gracias a Dios no, que es la espaceidad, que es finalmente un espacio de múltiples alterizaciones, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo de esta conferencia yo la escribí, ya la presenté a una revista, y bueno, cuando esté publicada la podrán consultar en detalle, ¿no? ¿Qué es esta espaceidad? Es finalmente un espacio que refiere a singulares procesos de configuración, de alterización y hospitalidad en el espacio pedagógico, ¿sí? Bueno,
¿Por qué las pedagogías de lo menor, las múltiples singularidades, son claves en la neurodiversidad? Lo primero es que el concepto de las pedagogías de lo menor nos permite sacar o liberar al sujeto de estas ataduras propias del esencialismo, y este es un concepto que yo por primera vez introduje en un prólogo de un libro que editamos en el Centro de Investigación que se llama Pedagogías Queer, que si ustedes entran en www.slay.cl lo pueden descargar y lo pueden leer. Bueno, la sección de lo menor, ¿no? La parte de lo menor del sintagma, justamente reduce o intenta recuperar los planteamientos de Gilles Deleuze cuando él habla de las revolución molecular, de las singularidades múltiples, es decir, de las singularidades que son únicas y exclusivas. Uno de los conceptos que tradicionalmente se mal ocupa en educación es el concepto de la individualidad. Freud, los años 30, él hacía una advertencia en sus textos y dice claramente que el concepto de individualidad conduce a la producción de seres en masa, por lo tanto a seres homogéneos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la educación debe ser individualizada, lo que estamos hablando en términos psicoanalíticos es que es una educación que produce seres de masa, seres homogéneos, y en la práctica lo correcto es decir que estamos hablando de una pedagogía de lo menor, de singularidades subjetivizantes, de singularidades que rescatan lo único, lo propio y lo inextricable de cada sujeto. Ay, sonó algo ahí, se cruzó uno. Entonces, eso es por un lado. Bueno, las pedagogías de lo menor no es sinónimo de una pedagogía de lo minoritario, ¿sí? Y también es concebida como un enfoque, tampoco puede ser concebida como un enfoque de asimilación, que es lo... disculpe, no sé quién tiene abierto su micrófono y se siente como golpe en la señal. Si me pueden ayudar con eso, porque me desconcentro y ahí ya no puedo seguir hablando. Entonces, desde ese punto de vista, las pedagogías de lo menor no tienen relación con lo minoritario, porque en lo minoritario justamente se trabaja siempre en educación desde un enfoque de asimilación de lo que supuestamente está fuera o más allá de las estructuras de escolarización, y que ingenuamente, a través de esta concepción liberal de la inclusión, yo tendría que poner dentro de la escuela y crear un mundo en el que todos conviven. En la práctica, las pedagogías de lo menor son una compleja figuración imaginaria, política, epistémica, una praxis, un lenguaje que diversas minorías, es decir, diversas singularidades, diversos sujetos vistos en lo único que son, construyen al interior de una estructura pedagógica mayoritaria, lo establecido. Es por tanto un signo de alteratividad de las estructuras de escolarización y de sus lógicas de funcionamiento. Su lenguaje, su funcionamiento epistémico, político y metodológico siempre se ve afectado por la fuerza de la desterritorialización y la reterritorialización. Todos los que dicen, oh, este tipo que le gusta hablar es complicado, en términos fáciles lo que nos está diciendo es que es un espacio creado por múltiples singularidades que rescatan lo único, lo propio de cada sujeto, y que en la práctica crean un espacio, una forma de hacer educación que responde a esa singularidad, pero que además constantemente está cambiando el territorio, las formas, los métodos, etc. Bueno, también las pedagogías de lo menor pueden ser entendidas como una forma pedagógica que se abre hacia otras formas de concebir lo pedagógico, lo epistémico, lo político, ¿no? Son espacios altamente creativos que transforman el hacer diario de la escuela, la organización del espacio escolar, los lenguajes, el tiempo, etcétera, ¿sí? Y que ponen al servicio el carácter subjetivo entrecruzado de todos los sujetos que estamos interactuando, ¿no? Por eso, de alguna manera, las pedagogías de lo menor es un espacio de transposición, de mutación, de cambio, de salto de lo individual, que es ver al sujeto su problema y sus patologías, ¿no es verdad?, hacia lo singular, la captura de lo inextricablemente humano, de aquello que libera al ser de las ataduras, de lo abyecto, de la ideología, de la normalidad, del individualismo metodológico, de la cosificación de su identidad. Que en parte los principios de la neurociencia en sus primeras visiones, tanto la psicología, también la psiquiatría y la neuropedagogía, colindaron, ¿no? Que era trabajar a partir de lo que al sujeto le faltaba, dar estrategias. Pero ahora nos interesa trabajar a partir de lo que son las potencialidades.
Bueno, desde el punto de vista de lo que Thomas Armstrong define como neurodiversidad, habría un concepto que a mí, en mi trabajo teórico, yo he venido desarrollando, que es pensar el tiempo, ¿no? En la enseñanza. En general, la cuestión del tiempo en la investigación sobre educación no es algo muy abordado, y si se aborda siempre como los tiempos de planificación, los tiempos donde todos hacemos lo mismo. La noción de tiempo dentro de la educación inclusiva es algo que se llama heterocronías. ¿Qué son las heterocronías? Hetero, diferentes, cronías, tiempos. Cuando uno hace clases, ya sea en esta modalidad virtual, sea sincrónica, o hace clases como lo hacíamos antes del coronavirus, con los niños, los estudiantes de la universidad, nos encontramos que hay un espacio que alberga a múltiples singularidades, porque ninguno es igual al otro, hay una variabilidad infinita, pero en la práctica nos encontramos que hay tiempos entrecruzados, hay múltiples tiempos que están alojados en un mismo espacio. Y la heterocronía nos dice entonces que la práctica educativa en la inclusión y en la neurodiversidad no responde al tiempo universal, al tiempo único que tienen nuestros estudiantes, sino que responde a los múltiples tiempos y a las múltiples trayectorias que tienen nuestros estudiantes. Por lo tanto, de alguna manera, si tuviéramos que elegir un concepto vertebrador de la argumentación sobre heterocronía, yo sin duda tendría que recurrir al carácter alterativo y a la alteratividad, porque las heterocronías transforman el espacio escolar, las sacan, ¿no?, de lo común. Y desde este punto de vista, cuyo significante siempre se va a oponer al concepto de las alternativas. Y aquí yo un poco quiero hacer una precisión conceptual, entendiendo que hoy día las alternativas ya no son tan alternativas y son hegemónicas, y lo que necesitamos es un pensamiento alterativo de la realidad. Por esto, de alguna manera, las heterocronías, ¿no?, son múltiples tiempos heterogéneos, entrecruzados, que quiere decir que conviven de forma zigzag en un mismo espacio, ideas que son albergadas bajo la noción de heterocronías de aprendizaje. Nosotros pensamos ingenuamente que todos los estudiantes tienen los mismos ritmos, estilos, y eso muchos de los colegas hoy día lo han desmitificado a lo largo del Congreso. Sin embargo, en la práctica, nosotros estamos diciendo que las heterocronías son distintos tiempos que tiene cada persona, y que son tiempos que tienen que considerarse al momento de la enseñanza y la evaluación. En esta concepción del tiempo, nuevamente devela una operación que transpone aspectos medulares de la teoría educativa, como es el salto de lo monocrónico, el tiempo universal, el tiempo único, donde todos los estudiantes hacen lo mismo, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, es decir, 8 de la mañana, clase de lenguaje, niños trabajen todo en la guía. Ese es el cronosistema, o la monocronía. Mientras que si reconocemos la singularidad, vamos a decir entonces que lo correcto es hablar de las heterocronías. ¿Qué quiere decir esto? Distintos tiempos, y que por lo tanto en una misma práctica escolar podría hacerse. Justamente, yo no sé si la profesora Clargina estará escuchando esto que estoy diciendo, que es una compañera del Centro de Investigación. En 2017 nosotros fuimos a dar unas conferencias al sur de Chile, en Valdivia, es una ciudad que tienen que visitar porque es muy linda, ¿ya? Y en esa oportunidad, después que hicimos nuestras presentaciones, vinieron un panel donde varias escuelas presentaron experiencias exitosas. Una de esas experiencias a mí me marcó profundamente, porque esto que yo decía de los tiempos, las singularidades, teóricamente ellos la habían aplicado. ¿Y cómo lo hacían? Decían que por lo menos había en una clase, música por ejemplo, ese es un espacio, un mismo espacio para todos, la espacialidad, si es un espacio de alteridad. Entonces cada estudiante, trabajando un contenido común, podría elegir qué quiere hacer. Entonces, claro, todos los que somos pedagogos vamos a decir, pero este tipo está chiflado, porque eso amerita más tiempo, efectivamente, y también amerita menos estudiantes en la sala, y también amerita justamente un cambio en la gramática escolar. Bueno, ¿qué es lo que hacían? Es que si les tocaba música y todos trabajaban en composición, ¿no?, y en lectura musical, pero uno lo hacía con la batería, otro lo hacía con el arpa, otro lo hacía con la flauta, otro lo hacía con el clarinete, con la guitarra, etc. Y así se atendía justamente a los múltiples intereses, pero también se atendía a las heterocronías, etc. Por lo tanto, las heterocronías son sinónimos de tiempos múltiples. Es decir, pasamos de un tiempo único, universal, fijo, lineal, o positivo,
a un tiempo gobernado por múltiples posibilidades, a un tiempo estriado, nómade, y todo ello inaugura un nuevo signo pedagógico. Por lo tanto, la heterocronía siempre es coherente con la heterogeneidad del espacio social y pedagógico, y ontológicamente es pertinente con la multiplicidad singularizante del sujeto. La monocronía es sinónimo de cronosistema, forma de ordenación específica, mientras que la heterocronía es sinónimo de espacio pedagógico de lo menor, abierto y en permanente devenir, ¿no? Es una forma de deshabitualizar y también es una forma performativa de las lógicas de trabajo escolar, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera pasamos de lo monocrónico, lo universal, lo único, a lo heterocrónico. Claro, por eso que la heterocronía, como dice aquí, que una idea que tomó de Val, esta cita dice, bueno, que la heterocronía es coherente con la singularidad y el potencial de la multiplicidad, y la presencia de la metáfora de múltiples cronologías de aprendizaje es coherente con el principio epistémico de totalidad, igual múltiples singularidades, que fomenta un entendimiento en el que nos encontramos multitemporalizados, viviendo simultáneamente ritmos diferentes en un mismo tramo de tiempo. Es decir, de alguna manera todos mientras aprendemos tenemos distintos ritmos diferentes en un mismo espacio, que es la clase, que es el aula, etc. Bueno, vamos a lo que nos convoca. ¿Cuál es la relación entonces que podríamos entender entre lo neuro y la educación inclusiva? Yo les pido que miren esas imágenes y que puedan captar lo no aparente que aparece en esas imágenes. Tenemos 10 segundos para mirar las imágenes y poder captar lo no aparente que está puesto en esa imagen. Bueno, lo no aparente justamente es lo que uno pensaría y diría más rápidamente, es que los niños juegan, que además ese es un principio clave de lo neuro, tanto de la neurodidáctica, de la neuropedagogía y también de la neurodiversidad, cuando nos dice que el juego solamente sirve en el aprendizaje si fomenta un aprendizaje que es placentero. Y eso también nos viene a decir que el aprendizaje solo existe si hay placer, ¿sí? Y por lo tanto, de alguna manera, también vamos a decir, aquí están presentes las 5 fuerzas básicas del aprendizaje. Las fuerzas básicas con las que nace el ser humano, pero que con el paso del tiempo, producto de la gramática escolar, el funcionamiento de las estructuras escolares, tiende a perderse. Y la primera gran idea es que nos dice que el espacio, que los estudiantes, que los seres humanos por naturaleza somos curiosos, la curiosidad es una gran fuerza básica del aprendizaje, que luego los seres humanos estamos en constante movimiento. Recordar que mayor movimiento, mayor desarrollo cognitivo, así como mayor lenguaje, mayor desarrollo cognitivo, y también que los estudiantes están siempre explorando, indagando, fantaseando. Es decir, las grandes fuerzas básicas del aprendizaje, lo que hace que un aprendizaje sea fértil, fructífero, es la curiosidad, la imaginación, el juego, la fantasía, también la exploración, el movimiento, etc. ¿Sí? Bueno, dicho esto, tendríamos que siempre pensar que en nuestra sala de clases no solo educamos personas, cuerpo, ¿no? Como diría Mauss, desde la sociología cuerpos que se ponen al servicio de la situación, sino que también educamos a un espíritu, una conciencia, ¿no es verdad? Y también educamos ciertas áreas del cerebro. Y una de las primeras grandes cosas en la educación del cerebro es que el cerebro no trabaja por localizaciones específicas, sino que trabaja por una integración hemisférica, y que por eso que es falso cuando uno se pregunta qué proceso cognitivo tú vas a desarrollar en tu clase, porque cuando uno está haciendo clase, o está aprendiendo, o está leyendo, o está jugando, despliega cognitivamente una multiplicidad de procesos cognitivos que trabajan por integración. No trabajan, no es porque yo esté leyendo, solamente estoy desarrollando procesos de análisis, también estoy haciendo evocación, estoy haciendo comparaciones, estoy haciendo analogía, es decir, de alguna manera está presente una multiplicidad o una infinidad de procesos, ¿no es verdad?, cognitivos, que se ponen al servicio justamente del aprendizaje. Bueno, dicho esto, habría que recuperar que
uno aprende, ¿no es verdad?, por módulos y dominios, es decir, los módulos serían grandes áreas de registro de la información que son coherentes con la naturaleza de la información que nuestro cerebro procesa, como el área lingüística, el área matemática, el área artística, el área científica, literata, etcétera, y que además coinciden con cada una de las áreas del currículum escolar. Ahora, una pequeña sutileza. Ustedes saben por qué Howard Gardner coloca, ¿no?, o bautiza las inteligencias múltiples como inteligencias múltiples. Bueno, en el texto que publican, y se llama Estructuras de la Mente, que lo pueden encontrar en internet porque está completito en PDF y es un texto que todo educador debiese leer, dice claramente ahí, en la página 8, 9, tercer párrafo, dice, bueno, yo no descubrí múltiples inteligencias, lo que yo descubrí fueron múltiples dones o talentos que tiene el ser humano. Sin embargo, si yo no lo hubiese llamado teoría de las inteligencias múltiples, nadie me hubiese reconocido en la comunidad científica. Y otra de las peculiaridades que tiene la teoría de Gardner es que es una teoría eminentemente especulativa, es una teoría sin contraste empírico, es decir, contraste teórico probado, ¿no? Pero a pesar de estas dos cosas anecdóticas que yo les cuento, sin querer criticar a Gardner, porque yo no soy quien para hacer eso, me parece que de alguna manera tenemos que entender que las inteligencias múltiples nos dan grandes pistas para diversificar la enseñanza y también la evaluación. Bueno, y también nos encontrábamos con los módulos, teníamos los módulos y los dominios, y los dominios son estas grandes carreteritas que van conectando la información, ¿no es verdad?, en nuestro cerebro. Bueno, y ahí tenemos los módulos, dominios, etc. Una de las cosas importantes es que los niños trabajan en la escuela de forma tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un cuerpo físico, frontal, un plano medio, y un tercer plano que nos cruza en diagonal, que se llama plano sagital. Y el plano sagital finalmente es el que permite la integración del cuerpo en el espacio. ¿Qué tipo de estudiantes tienen dificultades con esto? Son los estudiantes con discapacidad, estudiantes con trastornos de la personalidad, estudiantes con, por ejemplo, disgrafía, dislexia, síndrome de Asperger, ¿sí? ¿Qué comprueba esto de la tridimensionalidad desde la corriente reichiana de la terapia corporal? Es que nos dice concretamente que, de alguna manera, siempre tenemos que habitar el propio cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera el cuerpo ya no es un cuerpo máquina, como lo dice Le Breton desde la sociología del cuerpo, sino que es un cuerpo al servicio del aprendizaje, que en el cuerpo se graban las experiencias, tenemos memorias motoras donde quedan grabadas nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras felicidades, etc. Y también es importante entender que soy creativo no cuando logro vestirme distinto o pintarme el pelo de forma distinta, sino soy creativo cuando yo manejo mucha información porque puedo dar respuestas flexibles, dar muchas respuestas a un mismo estímulo, ¿sí? Y también es importante en la idea de la neurodiversidad que el educador siempre genere un clima resonante para el aprendizaje, es decir, de alta vibración, de alta positividad, ¿sí? Como dice Feuerstein, climas activos modificantes, no pasivos aceptantes, donde el estudiante está muerto de miedo, donde el estudiante está, no sabe qué hacer, es una lata estar en esa clase, etcétera, ¿sí? Decimos lata en Chile como aburrido, ¿no? Y también tenemos un cerebro emocional que justamente tiene que integrarse a estas singularidades. Ahora, si ustedes miran esta imagen, esta imagen es de un trabajo que publiqué en el año 2015 y le pregunté a mi hermano chico, con sus compañeros de escuela en aquel minuto que estaban iniciando la secundaria, qué pasaba en su sala de clase. O sea, les pregunté a 40 niños. Y en esos 40 me dijeron lo que está puesto en esa pelota de papel que simboliza el cerebro de un estudiante hoy día en una clase. Es decir, que eran muchos de ellos eran agresivos, que muchos de ellos estaban de pie, estaban parados, que muchos conversaban, interferían en el espacio, que además mostraban desinterés y que tenían irreverencia. Es decir, cuando me toca trabajar capacitando a docentes de escuelas, a colegas que están en los distintos niveles de primaria, infantil o secundaria, siempre me dicen, sí, Aldo, esto pasa en nuestra sala, ¿no? Y eso pasa porque de alguna manera el cerebro humano funciona no en un orden estricto, como nosotros lo hemos aprendido en la escuela, ni en el cállate ni en el siéntate, sino que funciona en un desorden organizado. Es decir, cada una de estas circunvalaciones que nosotros tenemos responden justamente a movimiento permanente. Es decir, tener 8 horas diarias sentados los estudiantes es fatal para el cerebro porque baja los niveles de atención y también es fatal, por ejemplo, para el cerebro humano, ¿no es verdad?
porque el cerebro aprende en el movimiento, en la interacción, en el dinamismo, en un desorden organizado. Bueno, ahí tenemos a Thomas Armstrong, a quien yo personalmente pude entrevistar en 2018, producto de este libro. Y bueno, la gran revolución de Thomas Armstrong con el concepto de neurodiversidad es que dice, recupera los planteamientos del modelo social de la discapacidad iniciado ya en la década de los 70 por la sociología anglosajona específicamente, y que nos dice esto es que cambian la concepción, de decir que ya la persona con discapacidad, con un trastorno del espectro autista o un síndrome de Asperger, ya le quitan esta carga esencialista, los individualismos, esencialismos que yo les decía, y le otorgan y se centran y pasan, hacen una transposición discursiva y pasan a trabajar sobre las potencialidades. Bueno, para mí es un concepto todavía impreciso, ¿no es verdad? Pero que nos ayuda a entender el conjunto de comportamientos, estructuras mentales, humanas, ¿no es verdad? Y estructuras neuropsicológicas que muchas veces son concebidas como problemáticas, pero que nos permiten identificar otras formas de hacer educación, de enseñar, de rescatar los talentos de nuestros estudiantes. Bueno, en ese entendido, la teoría de la neurodidáctica y la neurodiversidad coinciden en la optimización de los procesos cognitivos y no cognitivos, y también justamente intentando generar un diseño de enseñanza que encaje en las estructuras mentales y cognitivas del estudiantado. Para ello es importante entonces justamente reconocer que todo aprendizaje genera un cambio en la persona, ya eso ustedes lo deben saber de corrido porque es la definición más clásica del año 69 de Kimball, sobre aprendizaje, que la encontramos en todos los libros de psicología del aprendizaje. Sin embargo, también implica la neurodidáctica, la neurodiversidad, configurar el aprendizaje de forma más óptima para que encaje en el cerebro, o yo diría más específicamente en las estructuras mentales de cada persona. Y recordar que cuando enseñamos, al cerebro le encanta la novedad. Por lo tanto, el neurotransmisor que siempre nosotros tenemos que potenciar cuando hacemos clases es la noradrenalina. ¿Qué quiere decir esto? La novedad. ¿Sí? Y también los niños desarrollan un conocimiento intuitivo que es fundamental a la hora de enseñar y que a su vez es distinto de los adultos. Una vez yo recuerdo cuando recién estaba en la universidad estudiando mi pregrado, me mandan a una práctica, a una escuela, y un niño, yo llego con mi delantal, el mandil, etcétera, y me dice, profesor, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Entonces lo que el niño, ¿qué creen que le respondí, no? Entonces el niño piensa que no me ve como un profesor, a pesar que me dice profesor, pero en su entendimiento me ve como un niño, porque a lo mejor me veía mucho más joven, y yo le digo voy a ser astronauta, ¿no? Esa idea es súper reveladora porque nos permite decir que el conocimiento intuitivo de los niños, lo que realmente quieren aprender, es mucho más poderoso de lo que está establecido por la política ministerial de cada país. Entonces, si uno trabajase a partir de los temas que son realmente las pasiones intelectuales de los estudiantes, en sincronía con las demandas del espacio político, social, cultural en el que nos insertamos, podríamos tener aprendizaje mucho más sólido y no llegar al otro mes o a la otra clase y que ninguno de los estudiantes se acuerde de lo que estuvimos trabajando en clase. ¿Sí? Ese síndrome, que se conoce como el síndrome del pensamiento pobre, es algo que siempre está en todas las clases, ¿no? Eso que los estudiantes nos mueven la cabeza y uno se va contento y dice, sí, aprendieron todo, y volvemos a la otra clase y nadie se acordó de nada de lo que estábamos diciendo, ¿no? Y también, por otro lado, implica conocer mejor a los estudiantes justamente para detectar sus talentos y educar en función de ellos. Pero los talentos son los dones, es decir, para qué somos buenos y no si soy bueno para bailar ballet, si toco piano, etc. Bueno, en ese sentido, el desafío que tenemos todos los educadores es justamente a entender que a mayor nivel, a mayor motivación, a mayor, por ejemplo, nivel de interés para nuestros estudiantes, mayor será el flujo justamente de energía en el cuerpo. Sí, el desafío entonces siempre es mantener muy altas las redes emocionales, pero a también evitar que baje la atención, la concentración, porque los chiquillos se sobreexcitan y se dispersan y por lo tanto la concentración, la atención se va para otro lado. Y un super cerebro humano, como Einstein, por ejemplo, tiene durante todo un día 30, 40 minutos de atención. Imagínense un cerebro nuestro con simples mortales, ¿no es verdad? Tenemos durante todo un día 20 minutos de atención. Entonces, por lo tanto, hay que también
saber seleccionar, ¿no?, esos minutos para que los estudiantes puedan ingresar y pasar de la información de su memoria de corto plazo a su memoria de largo plazo, que es la memoria de trabajo, es decir, hacer cosas con lo aprendido. Por eso que a esta presentación yo le puse el desempeño en la acción, es decir, demostrar lo aprendido significa hacer distintas cosas que me permitan aplicar en una infinidad de dominios lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, si esta charla para ustedes fue significativa, yo espero, si no, no pasa nada, usted le va a comentar algunos aspectos a su pareja, a sus compañeros, a sus estudiantes. Pero eso nos pasa cuando algo es significativo para uno, ¿sí? Es resonante. Y ahí estamos hablando de que hay comprensión, no como Bloom la decía en tercer lugar en la taxonomía, sino que la comprensión siempre es el resultado final del aprendizaje, porque me permite hacer distintas cosas con lo que yo estoy aprendiendo. Bueno, yo tomé de un profesor argentino los 7 pasos para fortalecer la memoria de largo plazo. Los voy a mencionar y después le pediría, si no alcanzo a mostrar de aquí en los 7 próximos minutos, el modelo 4MAT, que me regalen 5 minutos más para poder mostrar el modelo 4MAT y con eso ya terminar la presentación. Bueno, los primeros 7 pasos para abrir las memorias de largo plazo. Cuando hablamos de la memoria de largo plazo estamos hablando del resultado final. Estamos hablando de la memoria de trabajo, de lo que le exigimos al estudiante que haga para consolidar el aprendizaje. La memoria de trabajo no se consolida con guías de lápiz y papel, se consolida con desempeño o actividades de acción, donde los estudiantes tienen que experimentar, probar, crear, hacer cosas. Y el primer paso es abrir los sentidos. Una de las cosas fundamentales que todo educador tiene que hacer, indistintamente del nivel educativo en el que trabajemos, es educar los sentidos. Educar justamente el equilibrio, educar el olfato, el tacto, la audición, ¿sí? Y esto implica 4 o 5 subpasos. El primero es la atención, ¿sí?, como captación de estímulos. La emoción, porque si no hay emoción no hay aprendizaje, es decir, no hay placer. Ocupar organizadores visuales, mapas mentales, y sobre todo la novedad, que el neurotransmisor que la alberga es la noradrenalina. Es decir, si yo además entro motivado a la clase, aumento las amígdalas, pero además, por ejemplo, hago que haya un clima resonante y en la práctica, ¿no es verdad?, estoy justamente capturando, presentándole a los estudiantes cosas que realmente para ellos sean novedosas, atractivas. Y la relevancia, bueno, dice un poco como el ejemplo que está acá, ¿no? Donde ustedes se van a centrar en Brad Pitt o en el cerebro que está en la máquina de gimnasia, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera la novedad siempre es importante para captar atención. Otras cosas, entrar motivado al aula, como ya les decía, poner música, actuar también en la sala. O sea, a veces uno como educador también tiene que actuar, poner caras de enojado, de malo, reírse, etc. Entonces, otra de las cosas que también favorece a los aprendizajes es todo el tema emocional y sensorial. Por eso el tema de los abrazos de oso. Pero llegamos a un segundo paso importante, que es el hacer pensar a mi estudiante. Y aquí tenemos algo espinoso para todos los alumnos. Si ustedes se dan cuenta, en general nosotros trabajamos la memoria sensorial. Transmitimos información, presentamos ciertas guías, presentamos ciertos componentes, pero lo que necesitamos justamente es pasar a la memoria de trabajo, es decir, justamente a lo que aquí está, a la manipulación de la información, a la manipulación de lo que estamos haciendo, ¿no? Y para eso tenemos que siempre acompañar de preguntas a nuestros estudiantes. En general, cuando uno hace clase y le pregunta algo a sus estudiantes, los estudiantes, como que uno se desespera porque no te responden rápidamente. Y lo que uno necesita es que los estudiantes necesitan tiempo, y la neuropsicología ha comprobado que se necesitan, alrededor de 3 a 5 minutos para que uno pueda procesar una pregunta y poder generar una respuesta. Además, las buenas preguntas permiten a los estudiantes pensar flexiblemente, requieren de tiempo y además necesitan de silencio. El tercer paso es justamente evitar el copiar y pegar. Esto es fatal para el cerebro. Cosas que la neuropsicología ha demostrado que son ampliamente poderosas en la educación del cerebro es crear canciones, crear las propias definiciones, hacer juegos de palabra, etc. Cuarto paso, fortalecer y retroalimentar. Esto quiere decir que vamos justamente a retroalimentar durante todo el proceso y no al final.
¿sí? Porque los estudiantes necesitan ser conscientes de sus dificultades y también de sus fortalezas. En general, ustedes tienen que recordar que el cerebro humano tiene la peculiaridad de ser, de ser una estructura que se compra, disculpen lo coloquial o lo vulgar del término, se compra o asume de manera mucho más rápida, expedita, todas las ficciones, las mentiras, las fantasías que uno se puede producir, no así lo que es realmente cierto. Por eso que muchas veces las personas tienen imágenes disociadas de lo que son, porque el cerebro registra con mayor información lo negativo que lo positivo. Por eso que para si al cerebro tú le dices, no te subas a la silla, no comas en clases, el cerebro lo registra como un sí. Y en la práctica, lo que los estudiantes necesitan son retroalimentaciones que a ellos les permitan justamente hacer conciencia de lo bueno en lo que son y no de lo malo. Vamos a imaginar una situación ficticia. Usted se celebró su matrimonio, se fue de viaje al Caribe y justamente lo pasaron fenomenal, fueron a todas las fiestas, comieron rico, conocieron gente, etc. Pero al devolverse, cuando están esperando las maletas en el aeropuerto, la maleta se perdió. Y usted sale indignado o indignada del aeropuerto y le cuenta a su familia, lo primero que le va a contar no es del viaje que estuvo fabuloso, es lo negativo. Por lo tanto, el cerebro siempre graba o registra todo lo negativo y las mentiras mucho más fácilmente. Es decir, por eso que nos encontramos con personas que a veces tienen un gran, hacen una imagen disociada de sí, como que son grandes profesionales, grandes no sé qué en su área, y en la práctica uno se da cuenta y dice, pero bueno, esto no es tanto, no es tan así. Entonces, eso es muy importante aprenderlo a mirar. Por otro lado, la retroalimentación favorece lo que se comprende y también lo que se recuerda. Y por otro lado, llegamos a un punto que es clave, que es la práctica repetitiva, es decir, repetir, repetir, repetir con sentido, es decir, hacer, hacer, hacer con sentido. Poner en práctica, aplicar, aplicar con sentido. Solo el aprendizaje se concreta cuando uno le pide a los estudiantes ir más allá de lo aprendido, que hagan distintas cosas con lo que están aprendiendo, ¿sí? Paso 6, repasar. Siempre se tiene que repasar al inicio de la clase y tenemos que cerrar también conectando con lo que va a venir en la próxima sesión. Paso 7, al inicio de cada clase tenemos que volver a recuperar. Y cuando guardamos información lo hacemos por semejanza, mientras que cuando recuperamos información lo hacemos por diferencias, ¿sí? Bueno, voy a saltarme esto rapidito porque yo ya lo dije. Y quisiera detenerme en algo, miren, cuando nosotros identificamos las comunidades de aprendizaje que tienen en general, podemos ver que hay circuitos limitantes, circuitos antiguos y circuitos de información. Los circuitos limitantes son las estructuras rígidas, los circuitos que no son tan salubres para cada persona, mientras que los circuitos de información son los que justamente son los constructivos, los que nos ayudan al cambio, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que en un circuito limitante la persona quiere hacer todo en un mismo día, se enfada rápidamente, se obsesiona, ¿no es verdad? Y siempre está peleando en su cabeza con sus pensamientos, además se está machacando, se está castigando, etc. En cambio, en una persona que está en un circuito de información, sabe que necesita tiempo para hacer las cosas, ¿no es verdad? Comprende que durante un tiempo a lo mejor todavía va a estar en proceso de construcción, valora, ¿no es verdad?, lo que va logrando paso a paso y no como la persona del circuito limitante que solamente valora los resultados finales. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando si una persona estuviera en el circuito limitante, no valoraría el esfuerzo que hace para comprarse una casa, sino que valora solamente el resultado final. En cambio, la que está en el circuito en formación se da cariño, comprensión, se toma las cosas con alegría y humor, disfruta de los procesos, valora los errores, y etcétera. Y por lo tanto es altamente creativa, es una persona, por ejemplo, que pide ayuda, etcétera. Y aquí nos topamos entonces con dos conceptos fundamentales, con justamente las experiencias cristalizantes, que son aquellas que despiertan la inteligencia, y las experiencias paralizantes, que son todos los climas tóxicos para el aprendizaje, los que cierran la puerta a la inteligencia. Bueno, para ya clausurar, porque ya estamos en el tiempo, vamos a introducirnos en el modelo 4MAT. Y esto sí me interesa, no sé si me da tiempo de llegar a la evaluación, porque no quiero abusar de los tiempos de la persona que viene posterior a mí. Sin embargo, Kane y Vine,
perdón, en el 2006 publicó un texto que se volvió francamente bien importante dentro de la investigación educativa norteamericana, porque dice claramente, se investiga qué hacen los buenos profesores en la universidad. Y cuando investiga, dice claramente que identifica, después aplicando esta investigación a la escuela secundaria, primaria, que habrían tres grandes formas de aprender o tipos de aprendizaje. De estos dos que se denominan acá aprendizaje estratégico y aprendizaje superficial, el único que es el aprendizaje real es el aprendizaje profundo, que es el que se ejerce con el propósito de dominar lo desconocido, ¿no es verdad? Que está implícito en el propio acto de comprender, mientras que el aprendizaje estratégico y el superficial se ocupan para justamente aprobar las clases, ¿sí? Bueno, en esto hay una autora que es asesora del centro de investigación que yo dirijo, que es Berenice McCarthy, y ella creó este modelo que se llama Modelo 4MAT. El modelo 4MAT invita tanto a los profesores como a los estudiantes a pensar en un ciclo de enseñanza. Y en este ciclo ella identifica cuatro grandes perfiles de estudiantes, ¿no es verdad?, que están en cualquier situación de aprendizaje, ya sea en educación parvularia, en inicial, como le llaman aquí en Ecuador, ya sea en primaria, en secundaria, en hospitalaria, en especial, en educación de adultos e incluso en la universidad. Bueno, ¿qué es lo que identifica ella? Es que las personas se aproximan al aprendizaje de distintas maneras. Ahí tenemos un principio de la física cuántica y que después Morán retoma. Además que estas diferencias son profundas entre unas y otras y que el aprendizaje en general es un ciclo natural que abarca estas diferencias. Y que por lo tanto identifica cuatro tipos de estudiantes. El primer tipo de estudiante que identifica se llama aprendices imaginativos, que son los que perciben o aprenden más y mejor justamente conversando, socializando, expresando sus emociones. Mientras que vamos a tener otro tipo de estudiantes que van a ser los analíticos, que son el porcentaje, el 10% que habría dentro de una sala de clase, y que son los que justamente aprenden haciendo lo que hacen los expertos. Son niños que les gustan las teorías, los principios, los libros, etc. Pero nos topamos con un tercer tipo de estudiantes, que son los estudiantes de sentido común, ¿no es verdad? O los estudiantes pragmáticos, que son aquellos que siempre están preocupados por hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, profesor? Le dicen a ellos. Aprenden más y mejor construyendo, creando, aplicando, resolviendo, poniendo en práctica. Y finalmente nos topamos con un tipo de estudiantes bien especial que se llama dinámico, y los dinámicos siempre buscan posibilidades escondidas. Este tipo de estudiantes habita en solo 1% en un aula, y son estudiantes que son los que son autodidactas, pero tienen la singularidad de que son las personas que cambian el mundo. Son las personas que ven más allá de lo habitual. Son niños que se hacen preguntas sobre temas que no están siendo enseñados. Por ejemplo, si yo tuviera que enseñar acá Edipo Rey, esta obra, esta pieza dramática griega clásica, si yo fuera un niño dinámico, yo no me preguntaría por la obra, me preguntaría, ¿y qué pasó con los ojos de Edipo? Son niños que están haciéndose preguntas sobre lo que aprenden, pero otro tipo de preguntas. Y esta personalidad es la que justamente se hace preguntas para el cambio social. Bueno, ahí ustedes pueden ver las preguntas a las que corresponden cada uno de estos niños, ¿no? El por qué, el cómo y el y si. Son las preguntas que estos niños se van a hacer. El primero, como ya dijimos, se responde a la pregunta del por qué y aprende más y mejor reflexionando, sintiendo, buscando asociaciones personales, buscando significado y envolvimiento. El tipo 2, que son los analíticos, van a aprender más reflexionando, pensando, buscando hechos, buscando ideas, piensan como los expertos. Siempre se preguntan por el qué. Los de sentido común aprenden más y mejor pensando, experimentando, construyendo, intentando, reparando, etc. Y los dinámicos van a aprender haciendo, sintiendo, buscando posibilidades escondidas, descubriendo, autoeducándose, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve esto en la sala de clase? Así, desde lo emocional, lo intelectual, la puesta en práctica y la proyección de lo que hay más allá de todo esto. Bueno, y lo que les quería decir es que todo esto funciona cuando uno lo planifica. No tienen que hacer 4 tipos de planificaciones o 4 actividades, sino que una misma actividad uno tiene que hacer transitar a los estudiantes por cada uno de estos niveles, los que están viendo ustedes aquí en este minuto, ¿no? Una parte de la actividad uno la pasa justamente, la dedica a la construcción del significado, es decir, ¿qué me pasa con lo que estoy aprendiendo? Una segunda parte lo hago en los conceptos, transmito la información, las teorías, y una gran parte en la aplicación,
y luego cerramos con lo que a ellos les gustaría profundizar, ¿sí? Entonces, y para cerrar, bueno, les quería mencionar que todo esto nosotros lo trabajamos en este programa que impartimos en nuestra escuela de posgrado, que es el Diplomado sobre Neurodiversidad y Neurodidáctica. Si alguien tiene algún interés, se los recomendamos. Y para cerrar, me gustaría cerrar con este bello mensaje que dice: si tienes una mente en calma, serás una persona bella espiritualmente. Si eres una persona bella, crearás un hogar armonioso. Si tu hogar está en armonía, tu nación se hallará en orden. Si tu nación está en orden, habrá paz en el mundo. Lao Tse. Muchísimas gracias y espero realmente haber sido un aporte para ustedes.